Toma 2 segundos abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de NHTSA. El apagón que ha sufrido España es el primero de la OCDE en el que se elimina completamente el acceso a comunicaciones, internet, etcétera, para la población. Un apagón nacional que duró hasta 20 horas en algunas regiones y más de 10 horas en la mayoría. Ese apagón no es una casualidad y la cantidad de mentiras que ha contado el gobierno de España en el Parlamento sobre este apagón nos muestra por qué es una alerta para todo el mundo, porque lo que se está haciendo es un gravísimo error que puede repetirse en muchos otros países, incluido el tuyo. Vamos a analizarlo con detalle. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial. Este es el título de mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial, en el que hablo sobre lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel energético, tecnológico y económico, cómo se está dividiendo el mundo en nuevos polos y cómo defenderse del estado depredador. El nuevo orden económico mundial, disponible en cualquiera de tus tiendas favoritas. El gran apagón de España ha sido uno de esos problemas que venía anunciado desde hacía mucho tiempo. Desde la unión de los diferentes operadores de Europa, las redes eléctricas de Europa, hasta los comentarios hechos por la propia red eléctrica durante muchos años, se estaba alertando sobre el riesgo de una gigantesca dependencia de energías volátiles e intermitentes, las renovables solar y eólica. Interesante porque el regulador portugués ha hecho un dictamen en el que culpa a la gestión del sistema eléctrico, a la gestión de Red Eléctrica de España en este caso, y exculpa a las renovables diciendo lo siguiente, diciendo que hay renovables que funcionan de manera constante y que dan estabilidad al sistema, pero habla de la hidráulica, de la energía hidráulica que es esencial en Portugal. Vamos a hablar de las mentiras que ha contado el presidente Sánchez en sede parlamentaria, porque esto es extremadamente grave y además nos refleja que el riesgo de que se produzcan nuevos apagones como este no es pequeño y además el riesgo de que en aquellos países en los que se está imponiendo un mix energético volátil, intermitente e inestable, se repita algo parecido, es absolutamente elevado. No solamente elevado, sino creciente. Vamos a verlo. España ha sufrido el único apagón de la historia de la OCDE, en el que además se cortaron las comunicaciones, era imposible ponerse en contacto con nuestros familiares. Es el apagón más largo de la historia de España y lo único que se escucha del gobierno y del presidente del gobierno son mentiras. Vamos con la lista de mentiras, lo explicaba en este artículo del Español. Sánchez primero llama ultrarricos de las nucleares a empresas eléctricas que son líderes globales en renovables. De hecho, el PSOE y sus socios intentan vender una imagen de nucleares contra renovables como si fuese algo así como Darth Vader contra Luke Skywalker, completamente ridículo, y de privado contra público, que es simplemente falsa. Las compañías españolas no solamente son líderes en renovables y todas las que se dedican a la solar son privadas, además.
si no llega a ser por las empresas privadas, en España no tendríamos un ejemplo de un apagón, sino de muchos apagones. Es importante esto de su manía de lo privado contra lo público, etcétera, etcétera, porque el sector eléctrico es el sector más intervenido de todos. No solamente el gobierno decide el Plan Nacional Energético, decide el mix energético, decide el 70% de la factura, llena la factura eléctrica de impuestos y de costes regulados. No todos son esos factores, sino que además el gestor técnico del sistema depende directamente del gobierno. Vamos a hablar de todo ello. El presidente miente al decir que las nucleares dejaron de funcionar, sugiriendo una posición de falta de competitividad. Se olvida de que la red eléctrica dio permiso a las centrales para realizar paradas y que el problema real es que los impuestos confiscatorios que se impone a la energía nuclear hacen imposible que cubran sus costes en periodos de bajos precios. Las nucleares no son ni inseguras ni ineficientes, las hacen inviables con una fiscalidad extractiva y son los gobiernos los que impiden la minería de uranio. Fíjate esto porque me parece importante, ¿no? Las nucleares son seguras, no emiten CO2, funcionan todo el tiempo si no se las ahoga a impuestos, dan estabilidad al sistema y son competitivas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque mientras tanto estamos creando un mix cada vez más volátil y que es intermitente, y eso es muy peligroso. Y eso sí que es científico, porque lo que es científico es que el Consejo de Seguridad Nuclear, que todos los análisis sobre la viabilidad de las nucleares, etcétera, muestran que pueden operar durante mucho más tiempo, que son seguras y además, por supuesto, que son energías limpias. De hecho, así lo refleja la propia Unión Europea. ¿Vale? Las energías nuclear, hidráulica y renovable son esenciales en un mix energético equilibrado y estable que tenga además gas natural como respaldo, porque también sería necesario. El resto es ideología caduca de activistas de PowerPoint. ¿Vale? El presidente miente cuando habla de su visión verde, ¿no? Él dice que cuando llegaron al gobierno la importación de combustibles fósiles superaba al gasto en educación. Falso. Él dice, además, que con su política se ha reducido la dependencia de los combustibles fósiles. Falso. La importación de combustibles fósiles no ha cambiado prácticamente desde 2018. España consumía 59,5 millones de toneladas y en el año 2024 el consumo es de 59,96. Además, lo que no dice es que uno de los éxitos energéticos del gobierno ha venido de importar muchísimo más gas natural licuado ruso en estos años. No podemos olvidar que España es el segundo país de la Unión Europea con mayores importaciones de gas natural licuado ruso. Y eso se lo calla el presidente del gobierno. Y esto hay que recordárselo constantemente porque esa idea de todo muy verde es completa y absolutamente falaz. Pero es que hay que además recordarle que miente cuando dice que la nuclear no tuvo nada que ver con la recuperación del suministro. La red solamente se recuperó por aumentar masivamente la importación de energía nuclear de Francia y quemar mucho más gas natural. Las centrales nucleares españolas están sometidas a las más exigentes revisiones periódicas del Consejo de Seguridad Nacional y hay toda una cantidad de estudios que demuestran que, además de aportar más del 20% de la electricidad y el 33% de la generación libre de emisiones, evita la emisión de más de 20 millones de toneladas de CO2 al año. Eso es ciencia. Lo que no es ciencia es lo que dijo el presidente Sánchez en sede parlamentaria. Es completamente falso, además, que España no tenga uranio, que es lo que dijo en sede parlamentaria el presidente Sánchez. España es uno de los 3 países
que tienen más reservas de uranio. Otra cosa es que se prohíba desarrollarla, que es alucinante. Es importante todo esto porque todos los informes que se han hecho por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, por parte de los expertos, etcétera, muestran que las centrales nucleares son seguras, generan energía limpia con menor huella de carbono y que además permiten que se dé estabilidad al sistema. Eso es algo que ha dicho Red Eléctrica, la CNMC, lo ha dicho la propia Asociación de Operadores del Sistema Eléctrico Europeo, lo han dicho centenares de asociaciones de ingenieros, etcétera. Está más que documentado. Bien, es muy importante recordar que España tiene suficiente reserva de uranio como para mantener la demanda de más de 20 años de las centrales españolas. Es decir, que no es que España no tenga uranio, como dijo con tanta chulería el presidente Sánchez, que dijo, España, mis queridos amigos, no tiene uranio. ¿De dónde lo van a sacar? Decía, pues España tiene. Otra cosa es que prohíban que se desarrolle. Afirma el presidente también que las nucleares no funcionaron durante el apagón. Claro que no. Es que no funcionó ninguna tecnología porque se hundió la demanda al colapsar la red, ¿vale? El presidente afirma que hizo todo lo que se debía, ¿vale? Sin embargo, se ignoraron todas las advertencias publicadas por la propia red eléctrica, la CNMC, los operadores de redes europeos y, lo que es más importante, por los propios operadores que en los días anteriores y durante la mañana del apagón alertaron sobre los cambios agresivos de tensión. No está más que repitiendo mentiras ideológicas, pero lo peligroso es que tiene en sus manos la planificación de la política energética. Aquí, además, sus socios de ultraizquierda se han dedicado a pintar una especie de imagen de red eléctrica controlada por oscuros intereses privados. Red Eléctrica, la operadora de la red en España, su principal accionista y el de control es la Sociedad Española Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, entidad pública que controla el 20% del accionariado y la empresa. Nombra a la presidenta y a 3 consejeros y además al gestor técnico del sistema, que está dentro de Red Eléctrica. Ese gestor técnico del sistema es una entidad completamente supervisada y controlada por el gobierno. La directora general de operación de Red Eléctrica es nombrada por aprobación de la titular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ese ministerio tan rimbombante que está para decir muchas cosas y luego no hacer absolutamente nada. No lo hizo en la Dana y no lo está haciendo tampoco en el apagón. Bien, el apagón se dio por fuertes oscilaciones de tensión y caídas de frecuencia en la red de transporte. Esto también lo ha dicho el operador de las redes de Portugal, acusando directamente al gestor técnico del sistema del apagón. Una pérdida abrupta de generación y demanda en el sistema eléctrico, entrando en marcha todos los mecanismos de protección de infraestructuras. Y ahora que tenemos todo esto encima de la mesa, sabemos que el operador del sistema, Red Eléctrica, no hizo uso de los mecanismos a su alcance para revertir la situación y garantizar la continuidad del suministro. Red Eléctrica desactivó hace tiempo el servicio de respuesta activa de la demanda, SRAD, para evitar apagones durante el día. Bien. Y Red Eléctrica fue la que autorizó que las nucleares dejasen de funcionar cuando los ingresos los impuestos excedían a sus ingresos. Ahora, ¿por qué nos debe preocupar todo esto? La razón por la que nos debe preocupar toda esta ristra de mentiras, aparte de por el hecho de que el presidente del gobierno de España, el gobierno de España y sus socios se dediquen a difundir falsedades sobre el apagón más grave de la historia de España, está en que al introducir esos mensajes ideológicos sectarios y además en los que intentan culpar a quien de hecho alertó de los problemas, lo que realmente están haciendo es demostrarnos que no están haciendo nada para que se solvente ese riesgo en el futuro.
Es decir, tienen una visión tan sectaria del mix energético que tiene que haber que están encantados de importar muchísima más energía nuclear de Francia para dar estabilidad al sistema y sin embargo quieren cerrar las centrales nucleares de España. Tienen una visión tan sectaria que se las dan de verdes mientras importan cantidades récord de gas natural licuado ruso. Se las dan con una visión tan sectaria que hablan de transición ecológica, etcétera, y se olvidan de que hay que invertir mucho más en redes, que hay que invertir mucho más en distribución, que hay que invertir muchísimo más en infraestructuras. Se las dan de verdes y en realidad han convertido el mix en mucho más inestable, muchísimo más ineficiente y encima el consumidor, todos nosotros, paga un precio por la electricidad que se sitúa por encima de la media de la Unión Europea y de la eurozona. Esto es absolutamente aberrante. Es aberrante porque además la ideologización de la energía nuclear no tiene ningún sentido. Si se las dan de querer llevar a cabo un proceso de descarbonización, claramente cerrar las centrales nucleares y aumentar masivamente la importación de gas natural ruso, obviamente no es la mejor manera de llevarlo a cabo. Por otro lado, demonizar a las empresas privadas tiene simplemente un objetivo ideológico, que es el de un sector que ya está masivamente intervenido, intervenirlo todavía más, porque al burócrata no le parece suficiente con lo que ya interviene desde generación hasta transmisión, desde distribución hasta lo que es la factura y los componentes de la misma, el Plan Nacional de Energía y de Clima, etcétera. Todo eso, la gestión técnica del sistema, el control de las decisiones para las redes, todo eso viene directamente centralizado y controlado por la actividad del gobierno. Y nos debe preocupar mucho porque esto es un ejemplo, esto es un experimento, es un laboratorio. España es un laboratorio, para todos los que nos veis desde fuera, en el que se quiere poner la medalla de conseguir el cero neto por primera vez, sea como sea y aunque sea destruyendo, obviamente, la red y poniendo en peligro el suministro. Es un experimento en el que lo que se busca es no solamente introducir una ideología sectaria dentro de la política energética que no tiene ningún sentido, sino que además lo que se busca, por otro lado, es ver cómo reacciona la población. Y el gobierno, al ver que no ha habido prácticamente ningún tipo de queja por el hecho de que durante horas no hemos tenido acceso a comunicación, además de intentar vender una especie de imagen idílica de país en la que dice que es un orgullo de país, que nos tenemos que abrazar y dar aplausos por la labor del gobierno por haber estado más de 10 horas sin luz y sin comunicaciones. Están intentando crear una narrativa. La narrativa es la de no solamente hay que ir por este camino a toda costa y por encima de todo, aunque no sea verde, porque se depende más del gas natural ruso y aunque no sea eficiente, porque te pone en la red en una situación mucho más inestable, hay que ir a toda costa porque es una cuestión puramente sectaria. Y este es un peligro para todos vosotros. Este es un peligro para Colombia, este es un peligro para Perú, este es un peligro para Chile, es un peligro para tantos países, Estados Unidos, etcétera, donde se quiere llevar a cabo el mismo experimento. ¿Y por qué se quiere llevar a cabo un experimento en el que se pone en peligro la seguridad de suministro y además se lleva a cabo una política que genera un mix energético más inestable, intermitente y volátil? Porque es una manera de tener a los ciudadanos controlados, de tener a ciudadanos dependientes y asustados y preocupados constantemente por si les van a cortar o no les van a cortar la luz. Y además, porque es una manera de controlar la demanda cuando tengan un mix como el que quieren imponer y
no haya suficiente estabilidad en el sistema ni suficiente tensión, entonces directamente cortar el suministro a los consumidores y penalizar a los consumidores. Que no te engañen.